Si hubiera trabajo en Honduras, que todo el mundo andara, no fuera este relajo de esta caravana, hermano. No fuera tanta muerte. No sé si ustedes vieron las encuestas en Pakistán. ¿Cuántos muertos no hay? Irak, todo eso, uy. Y solo hay como 10% menos que en Honduras. Pero allá la diferencia es que hay tantos muertos porque están en guerra. Si está pensando en emprender el peligroso viaje, no lo haga. No se empobrezca en un viaje destinado a fracasar. Cualquier persona que entre ilegalmente a los Estados Unidos será arrestada antes de ser deportada. Vamos a iniciar esta transmisión del taller Carlos Velo con una entrevista con Nuria Clavero. Nuria es codirectora del documental Éxodo, que es un gran documental sobre la experiencia que tienen los migrantes en su cruce por la República Mexicana para llegar a la frontera con los Estados Unidos. Bueno, además, esta es una interesante experiencia porque es un trabajo en codirección y realmente esto también puede ilustrar muy bien el problema que surge de codirigir realmente una película y manejar un equipo reducido en esta experiencia. Pues nosotros somos españoles y llevábamos unos meses muy poquitos de intercambio en una universidad de México, en Puebla. Y en realidad la génesis de la idea salió por un proyecto de la universidad. Llevábamos unos días viendo por las noticias, por los medios, que esta caravana se estaba creando y efectivamente estaban logrando su cometido, que era llegar hasta Estados Unidos. Cuando nosotros lo vimos, estaban entrando en Guatemala, entre Guatemala y México. Y ahí fue cuando Aitor quiso salir a grabar. Llegaron a Puebla, que es donde estábamos nosotros viviendo en ese momento. Fuimos a grabar un poquito, fuimos a conocer y ahí fue cuando conocimos a Yuri, que es la protagonista del documental, y nos contó, ¿no?, que su objetivo era dar a luz en Estados Unidos. En ese momento ella estaba embarazada de unos 7 meses y medio más o menos. Fue cuando vimos la historia, vimos la oportunidad de grabar la historia con ella, con su familia, y fue que decidimos agrandar el proyecto y filmar todo el recorrido y hacer un largometraje. En realidad, Aitor y yo llevamos trabajando juntos desde hace varios años, desde que empezamos la universidad, entonces siempre hemos tenido esa complicidad, nunca hemos tenido problemas en los proyectos. Entonces, al principio sí teníamos esta duda, ¿no?, de lo haremos como una codirección o yo asumiré más el papel de producción y él más el de dirección. Así que al final nos pusimos de acuerdo y siempre nos íbamos, digamos, ¿cómo lo diría? Nos íbamos turnando de alguna forma. Cuando yo estaba, por ejemplo, dirigiendo la entrevista, haciendo preguntas y cosas así, quizá Aitor se centraba más en una producción de campo, ¿no?, que hay cosas que son necesarias y como teníamos un equipo tan reducido, pues siempre necesitas que alguien esté pendiente de firmar el release, dónde vamos a dormir, cuál es la próxima parada, dónde repostaremos. Nos íbamos alternando bastante bien. Éramos Aitor y yo, una productora de campo, Claudia, nuestra fotógrafa, Miriam, y un sonidista. Íbamos las 5 personas en el coche con el maletero lleno con todo nuestro equipaje y además arriba, bueno, el equipo de cámara y así lo traíamos adentro y arriba iban nuestras maletas en la baca del carro, ¿no? Casi no dormimos en hostales ni hoteles, la mayoría de las noches las dormíamos en el mismo campamento con
una tienda de campaña igual que los migrantes, porque no teníamos esa posibilidad, primero por el presupuesto y después porque no podíamos perdernos de la caravana. Nosotros hicimos todo el viaje de la caravana hasta Tijuana y luego a San Diego y creo que fue 2 meses después fuimos a Honduras a grabar con la familia. En la caravana era muy complicado mantener la comunicación con los personajes, con los protagonistas, porque ellos llevaban un teléfono celular, pero no tenían dónde cargarlo, quizá no tenían dinero para recargar, ¿no? Y poder hacernos llamadas. Hubieron 2 días en los que perdimos la comunicación con ellos y, de hecho, el resto del equipo nos recomendaban, a Aitor y a mí, haceros a la idea, chicos, hay que cambiar de historia, ya estamos aquí, pero podemos conocer otros personajes, ¿no? Y en ese momento en el que estábamos perdidos, no los encontrábamos, no sabíamos cómo seguir la historia, llegamos a un lugar que era una caseta militar, creo que por Guadalajara, lejos de cualquier población, y vimos que había un grupo grande de la gente de la caravana. Y fue pura suerte de que llegamos con el coche, nos pusimos a buscar y los encontramos en cuestión de 10 minutos. Y desde ese momento decidimos nunca más separarnos de ellos. Casi que nos poníamos a dormir al ladito de su tienda de campaña para no perderlos en ningún momento. Mucha gente, ¿no?, nos lo ha comentado que no entienden cómo puede ser que una chica en un estado tan avanzado de embarazo decida emprender todo este camino. Y puede parecer, quizá para algunas personas, que ellos son un poco inconscientes, ¿no?, por su juventud, un poco naif quizá, de creer que sí, de que todo les va a ir muy bien. Y yo, por mi parte, por lo que viví ahí con ellos y por lo que sentí, diría que no, ellos eran muy conscientes todo el tiempo de los peligros que llevaba ese camino y también sabían que a lo mejor no iban a cumplir su objetivo y el hijo iba a nacer en México. Pero pese a eso, ¿no?, pese a todo eso, decidieron arriesgarse porque sabían que si no se iban en esa caravana, nunca iban a tener la oportunidad de llegar tan lejos porque nunca iban a tener dinero para hacer el viaje de otra forma, ¿no? En un momento de la película, Yuri lo dice, ¿no?, que están caminando y comentando dónde van a hacer el bebé, dónde van a hacer. Y Yuri dice, bueno, sería peor, si nace aquí, bienvenido sea, ¿no? Peor sería si naciera en Honduras. La mayoría de la gente, lamentablemente, ya no consiguen ni entrar en México porque se creó este elemento, ¿no?, la Guardia Nacional, que parece que haya sido creada casi exclusivamente para esto, para detener a los migrantes, y no solo centroamericanos, también hay muchísimos cubanos, haitianos, ¿no?, que llegan después de un recorrido súper peligroso a la frontera sur y ni siquiera se encuentran con el apoyo como antes, como los protagonistas del documental tuvieron la suerte de encontrarse al menos con el apoyo en México. Y os agradezco mucho la oportunidad de tener este feedback, ahora que estamos llegando al corte final, que ya falta muy poco. Y lo que tú dices, a veces hay opiniones que no coinciden, pero luego ya está en nuestro criterio, ¿no?, como directores, de saber a quién escuchar, a quién no tanto, o si hacemos una conjunción de opiniones. Estamos como el pueblo de Israel cuando miraba la tierra prometida. Así estamos ya cerquita, señores. Hemos sufrido 32 o 33 días, no sé cuánto, ya se me olvidó el tiempo, la fecha y la hora. Así que sigamos luchando, no sé qué día es ahora, no sé qué fecha, pero ahí vamos. Yo llevo una fe y una convicción de que vamos a entrar todos. Dios dirá. Pero yo para Honduras no me regreso. Lo bueno no es comer fino, sino que llenarse el estómago. Y a veces ni para eso logramos. Y a veces somos gorditos pero hinchados, que estamos, pero no porque comemos bien. Pero ahí vamos a echarle para adelante. Pero déjela. Si vos te saltas la valla, o te pasas ahí por el medio de la valla, estás en Estados Unidos. ¿Pero en qué estado es? Nosotros vamos para Tijuana. Sí, no, Texas. No, California. Baja California. Va a salir a Baja California. Nosotros vamos a quedarnos ahí en la playa. Y cuando den el permiso, todo el mundo se va a saltar. Yo no sé cómo van a hacer, pero la gente va ahí a la playa. Aitor, bienvenido y felicidades por tu documental. Creo que tienes un gran documental en las manos. ¿Cuál fue tu idea? ¿Cómo surgió la idea de hacer este documental?
yo estaba en México de intercambio de estudios y todo empezó con un trabajo universitario que nos hizo a Nuria, la codirectora, y a mí acercarnos a la caravana, porque sentíamos que los medios de comunicación estaban tratándolo de una forma bastante superficial y íbamos ahí a buscar historias personales que humanizaran el fenómeno. Y inicialmente teníamos una idea de hacer algo un poco más coral con varios personajes, que finalmente acabó convirtiéndose en Éxodo. Bueno, yo tengo, digamos, cosas a favor, cosas no en contra, sino algunos comentarios que hacerte. Lo primero es que a mí me parece un documental muy honrado, porque tú pones la cámara casi desde una posición neutra, ¿no? Es decir, esto es lo que ha ocurrido, casi pasaba por allí, he ido recogiendo, me he preocupado de esa historia humana, porque la verdad la elección de los protagonistas ha sido decisiva, ¿no? O sea, esta chica es maravillosa, ¿no? Es decir, va embarazada, va camino de la muerte posiblemente y no se le quita la sonrisa en ningún momento. O sea, eso es una fuerza tremenda, que yo he visto en el documental, ¿no? Sin embargo, bueno, ya que supongo que estarás todavía pendiente de la postproducción, bueno, yo te aconsejaría que, bueno, mejoraras un poquito el color. A veces aparece muy lavado, los planos aparecen muy lavados. Mejorar el color y mejorar el contraste para darle, bueno, ya sabes, darle un poquito más de vida, porque en ocasiones aparece eso muy apagado. Curiosamente, las imágenes nocturnas están, yo creo que muy bien técnicamente. Bueno, es alguna cosa no negativa, sino, bueno, algún comentario, porque esta característica que tiene la cámara, de que nosotros ponemos la cámara y nos refleja lo que hay inmediatamente delante, también tiene su contrapunto. Porque una cámara nunca es neutra. Nunca es neutra una cámara, a pesar de que a veces lo podamos intentar. Cuando elegimos un encuadre, cuando ponemos la cámara en una posición arriba o abajo, estamos de alguna forma ya posicionándonos. Y entonces yo he echado en falta planos que significaran más cosas por sí mismos. Tienes, por ejemplo, un plano extraordinario cuando está el muro y van así viajando. Entonces hay un plano donde el muro domina por completo el plano y el coche queda empequeñecido. Pero claro, no hay muchos planos de esos. El propio muro, al llegar, claro, el muro es el destino, ¿no? Es la frontera final. Entonces ahí, que quizás tuvisteis más días, yo creo que quizás hubierais podido planificar un poquito mejor para que el plano hablara también por sí mismo. Comprendo que evidentemente estáis en una situación en la que lo importante es sacar una imagen, ¿no? Pero échalo de manos eso, que el muro tuviera más protagonismo, tanto narrativo como dentro de la propia imagen, porque al fin de cuentas el muro es el problema. El muro, tanto el muro físico como, bueno, todo tipo de muros. El muro es lo que impide que una persona pueda ganarse la vida honradamente en otro lugar. Por lo demás, bueno, pues es un documental que evidentemente emociona. No sé si lo vas a dejar en esa duración o le vas a recortar algo, porque quizás, pues, digamos, para su distribución comercial quizás sea un poquito excesivo, pero bueno, básicamente es un poquito lo que quería comentarte, ¿no? Bueno, yo empezar declarando mi profunda envidia a Aitor, porque yo tengo 39 años y estoy haciendo ahora mi primer documental, y que él, siendo estudiante, haya sido capaz de hacer este documental me parece increíble y me admira, vamos. El documental a mí me ha gustado mucho la propuesta, como decía Fortunato, es una propuesta muy honesta, es un documental muy clásico, ¿no? Muy de fly on the wall, ¿sabes? Intentando esconderte, intentando que las cosas se cuenten por sí mismas. Obviamente estás tú detrás, obviamente hay alguien detrás seleccionando, acompañando, trabajando las situaciones, pero no es explícito. Y bueno, eso es una escuela que, aunque no sea mi escuela de documental predilecta, sí que me parece digna de elogio, sobre todo porque se nota que tú has acompañado y tú has caminado a su lado. Sin embargo, yo he hecho en falta una cosa que en cierto modo apuntas en la película, pero que no acaba de aparecer o no acaba de hacerse muy presente, que es la necesidad de un contrapunto.
Tú estás contando o sea, estás siguiendo una caravana de personas, centrándote sobre todo en una pareja muy joven, y de vez en cuando tienes tú mismo, como director, tienes la necesidad de alejarte de ellos y romper. Y siempre rompes hacia el mismo lado, siempre rompes hacia sus familiares, no hacia sus padres, hacia su madre, hacia la suegra, que yo le decía cómo vas a irte embarazada, y ella decía me tengo que ir, no sé qué. Yo creo que necesitas, quizá, o al menos yo lo he sentido como espectador, más puntos de ruptura y menos rupturas relacionadas con esa familia. Tú empiezas el documental con una especie de mirada oficial, ¿no? Apocalíptica. En Estados Unidos hay unos tipos que, aunque hablen un perfecto español, en este caso una mujer, son absolutamente desalmados, ¿vale? Y lo abandonas ahí. Entonces yo pensaba, ¿por qué no de vez en cuando mostramos un poco cómo se vive desde Estados Unidos el acercamiento de estas personas? ¿Por qué no mostramos el discurso oficial al que estas personas en algún momento se tendrán que enfrentar? Lo que sí que veo objetivamente es que necesitas un poco alejarte en ciertos momentos de estos personajes. No necesitamos hoy un poco otra amplitud y otro tono, otra forma quizá de narrar. Tú mismo lo planteas, pero siempre lo planteas de la misma forma. Pues a lo mejor buscarte tres rupturas, buscarte tres tipos de contrapunto vendrían bien porque como espectador te aligeras también. Es decir, Baudrillard decía que él solo descansaba cuando cambiaba de tema. Es decir, si a lo mejor nosotros, si vemos otra forma de aproximarse, como espectadores también podríamos, ¿sabes?, dejar de estar tan en tensión. Este es un mensaje para los que están migrando hacia los Estados Unidos. Por favor, regresen a su país. Sabemos que la realidad aquí es difícil para mucha gente. Por esta razón, estamos invirtiendo millones de dólares para ayudar a los hondureños a mejorar su seguridad, educación y oportunidades económicas. Si está pensando en emprender el peligroso viaje, no lo haga. Por favor, señores, lleven sus colchas. Allá más arriba hay temperaturas bajas. Hagámoslo para atrás, compañeros, por favor. Lo vemos para el otro lado. Ayúdame, aquí voy con esta mula de maleta, mire. Haga la cola, madre. Ahí está. Córrame a Vila un poquito más para adelante. Córramela para adelante, a Vila, vaya corriendo. ¡Aquí ven! ¿Qué te haces? ¿A dónde andabas? Baño, yo te dije, voy a ir al baño, te dije. Pero no me alejas así que no es hermano tuyo. ¿Qué? ¿Cómo te fuiste? ¿No ves que tenía que mover todo eso? Hay palabras que son un poco vacías, pero es una película necesaria, es una película arriesgada, pero sobre todo me parece una película comprometida no tanto por el tema que trata, sino por tu forma de trabajar como director, que es decir, tu compromiso radica en caminar en paralelo a estas personas, no verlos cada 2 meses o no quedar con ellos cada 3 semanas. Pero creo que tiene ahí como cierto margen todavía de mejora, básicamente en esa búsqueda de control. Bueno, yo estoy muy intrigada del tiempo que pasaste al lado de tus personajes. A mí me conmovió muchísimo la película y me gustó muchísimo esa cercanía, muchísimo. Me parece, efectivamente, no lo había pensado, pero hay esa mirada mediática, apocalíptica inicial, que también me impacta mucho porque le da contexto a esta caravana en un sentido sí mucho más global. ¿Cómo hiciste para conocer a esos personajes, a esa pareja? ¿Cómo fue? Pues sí, fue casualidad del destino que de repente estábamos juntos caminando y hubo un momento en el que yo estuve solo unos días y ese era mi grupo de amigos. No tenía otras personas con quien estar y con quien tramar lo que inicialmente estábamos pensando hacer, ¿no? ¿Y cuánto tiempo estuvimos con nuestros protagonistas?
El primer rodaje que inició en Puebla duró 6 semanas. En la primera parte. Correcto. Muy bien. ¿Y en qué fase te sientes tú dentro del documental en términos de en qué estás? ¿Sigues trabajando la edición? Sí, ahora mismo estamos los dos codirectores con nuestro editor reeditando la película, viendo algunas de las cosas que ya se han comentado aquí. Algunas de las que se han comentado no las estábamos pensando. Y calculamos, nos gustaría estrenar para principios de 2022. O sea, entonces ustedes siguen en proceso de montaje. Sí. Ok. ¿Y dónde sientes, o sea, dónde están viendo que está, digamos, la patita más floja? Digamos que cuando hemos enseñado el documental fuera del contexto mexicano, hay muchas cuestiones que el espectador se pierde, cuestiones geográficas, de tiempo, y es por ese desconocimiento de esta ruta migratoria. Entonces sí está el punto del contexto que queremos amarrar más, y después también sentimos que, aunque sí hemos logrado una cierta intimidad con Yuri, hay momentos en los que o hay personas que no acaban de tener muy clara su motivación, y hay puntos en los que, como estamos volteando a ver otras cuestiones, a veces nos vamos demasiado de ella. Entonces, aunque igual está un poco lejos de lo que se ha dicho, queremos aún hacerla un poquito más protagonista a ella. Por ahí va mi punto. Yo sentía que a veces que había como una especie de sobreilustración de situaciones que rompían esa intimidad lograda. Entonces mi sugerencia era, ¿por qué no de pronto evitar la ilustración? Si ella está hablando, escucharla y verla a la vez. Sí, ese es el punto principal que estamos trabajando. Hemos querido, hasta ahora habíamos querido ser un poco puristas sin utilizar la voz en off, y ahora sí que estamos introduciendo la voz en off para que la única o las dos entrevistas fuertes que pudimos hacer durante el trayecto, poderlas distribuir un poquito más durante toda la narración. Están decidiendo usar voz en off, mira qué sorpresa, porque sí, se cuenta sin voz en off. Me imagino que es la voz en off de los mismos personajes, ¿no? No sí, un narrador, ya. Bueno, Aitor, los felicito muchísimo a Nuria y a ti, tienen un documental muy poderoso, a mí también me conmovió muchísimo, los personajes son entrañables, hacen un seguimiento muy humano, la fotografía es muy íntima, pero al mismo tiempo no se siente intrusiva, es respetuosa también, y ese equilibrio lo lograron muy bien. También me parece que la coyuntura es afortunada. Yo sé de varios documentales que se están haciendo, se están terminando ahora sobre la caravana, las caravanas que ha habido, pero entonces, bueno, pues creo que el de ustedes tiene este enfoque muy personal y muy intimista, ¿no? Que yo dudo que tengan, y tienen unos personajes maravillosos. Se habla mucho de las caravanas como un fenómeno colectivo, de lo masivo que son, pero se pierde la perspectiva de los sujetos, ¿no? De la vida emocional, las historias particulares. Pero de pronto siento que para evitar esto, bueno, más bien para poner bien el foco en las historias personales, a veces se pierde un poco la dimensión de la caravana misma. Entonces, no sé si tengan más, supongo que sí, ¿no? Más planos más abiertos de las masas caminando por la carretera. Digo, se nota cuando se suben a los camiones, a los trenes, ¿no? O sea, que sí es mucha gente, pero de alguna manera creo que por poner el foco mucho en lo personal, se pierde también esta dimensión colectiva. También estoy totalmente de acuerdo con lo que te sugieren Luis y Mariana, estos contrapuntos que podrían bien ser material mediático, de cómo los medios reportaban el paso por la caravana, por una ciudad, por otra, o cómo desde Estados Unidos veían con preocupación a estos salvajes acercándose a nuestra frontera, ¿no? Creo que eso podría, como lo usas muy bien al principio, podrías también dosificarlo y repetirlo y tendría muy buen efecto. Para la gente que no está familiarizada con la geografía mexicana, que resulta un poco confuso el progreso del trayecto, creo que utilizaron bien, pero funciona a medias, el recurso de poner los meses. Yo no sé si yo me distraje y me perdí.
no entiendo bien si son los meses desde que salieron de Honduras, los meses que tiene ella de embarazo. De pronto ahí me resulta un poco confuso y pasan muchas cosas, pero solo avanzamos 4 días o de pronto no pasa tanto, pero avanzamos casi un mes. Entonces, no sé, siento que ese marcador temporal no resuelve del todo el problema. No tengo tampoco una propuesta de cómo hacerlo, tal vez hacer mucho más explícito meses de embarazo, no lo sé, ¿no? También me parece un acierto haber ido al lugar de origen, ¿no? A Honduras, y ver a los que se quedaron y esa relación con el padre preocupado y las llamadas telefónicas. Me parece que también conecta muy bien la problemática, no solamente de los migrantes como que están en el trayecto, sino también lo que dejaron detrás. Magistrados y políticos dieron dinero para soltar narcos. Los cárteles de la droga más violentos de Honduras decidieron colocar a sus piezas dentro del sistema de impartición de justicia para evitar ser perseguidos. Un día después de que Mikey, Andri, Luis, Karen, Axel y Anayeli y Santi y Yuri decidieron irse, porque ese fue el grupo que salió de nuestra familia. Y cuando yo llegué aquí, vos sabes que cuando uno llega se para el taxi, ahí los niños, para ver qué les trae, ¿no? Y ya no solo salió Andrei, mi hijo menor, con mi nietecita Sofía y Santi, y los demás, ¿dónde están? No se fueron, papá. ¿Cómo que se fueron? Sí. Cuando escucharon lo de la caravana, sí, Andri, Nufo, todos estaban ese día conmigo aquí. Pues estábamos viendo, al ratito viene Mikey y que mamá me voy. Mikey le dijo, si no tienes dinero, hijo, ¿cómo vas a hacer? Le digo, ay mamá, yo no sé, me dijo. Ajá, le digo, y tu papá no está, le digo yo, él no sabe nada de esto. No, no hay que decirle, porque si nosotros le decimos, se lo va a ir abajo todo. No, Mikey, lo despídanse de su papá, háblele. No, es que nosotros vamos hoy. Vos sabés, hijo, y Yuri, usted se va a ir así embarazada, Yuri, le digo yo. Ay, sí, suegra, usted sabe que mi anhelo es estar en Estados Unidos, y siempre me he querido ir. Yuri, usted no va a aguantar. Sí aguanto, suegra, sí aguanto. Y allá voy a ir a tenerme, adentro de Estados Unidos voy a tener de veras, Yuri. Ay, no, le digo, mire el niño. Entonces, porque no hacemos una cosa, déjeme el niño, le digo yo, y váyanse ustedes dos. No, mamá, yo no dejo a mi hijo, yo me lo llevo. Hay evidentemente una imagen que todos esperamos ver y que no la vemos. Después se resuelve narrativamente con testimonios. ¿Por qué no estaban ahí? ¿Por qué? ¿Cómo cómo enfrentaron ese problema? Bien, es algo que deseábamos estar todo el equipo, pero pues fue un tema de que la persona que les ayudaba a cruzar se negó, ¿no? Por mucho que intentamos hablar con él, intentarle convencer. Fue algo muy apresurado y pues no queríamos poner en riesgo a nuestros personajes y finalmente tomamos la decisión de no estar ahí y pues buscar otras formas de resolverlo, que también estamos buscando cómo variar en la nueva edición que estamos trabajando. Además, esto del marcador temporal, sí son los meses de embarazo, sí es el tiempo. Son los meses de embarazo. Intentamos jugar un poco a despistar al espectador en la versión actual y estamos también replanteando si igual ese marcador debe ir acompañado de un mapa o estamos dudando. Sí, a mí la verdad es que me resultó un poco confuso hasta el punto de, volví hacia atrás para tratar de hilvanar y quizás a lo mejor un gráfico, porque por ejemplo el gráfico que se pone al principio de todo, marcando el itinerario que se va a seguir, lo tienes muy poco tiempo a mi juicio en pantalla y entonces apenas nos da tiempo de mirar, ¿no? Yo por ejemplo
o bien volvía al principio o bien situaba Tijuana a través del mapa. Porque claro, en España no conocemos tan bien la geografía, aunque no son la ciudad fronteriza, yo la tenía situada como más al centro, ¿no? Y sí creo que en algún momento insertar un mapa para decir dónde están y hacia dónde se dirigen, pues clarificaría un poco. Hablando del trayecto, si México tiene algo muy interesante es la variedad de la geografía que tenemos en el país, ¿no? Desde Chiapas hasta el norte de México, el desierto, etcétera. Y sí, efectivamente, creo que hace falta que ese recorrido, aparte de ser peligroso y aparte de llevar muchísimo tiempo en realizarlo, está la diversidad que tiene el país, que es increíble. Yo creo que fue un muy buen comentario esa cuestión de no abusar en el close-up y en concentrar la atención en los personajes, sino también balancearlo un poquito con el tiempo y el recorrido. Yo estuve apuntando lo de los 8 meses y 20 y tantos días y 9 meses, etcétera, y no me ayudó de mucho, ¿eh? Yo también tuve esa confusión porque entiendo que la película, el documental, tiene dos canales, dos historias. Una es la del embarazo de Yuri, perdón, y otra es la de la historia de la caravana y obviamente la posibilidad o de ser deportado o de ser regresado a tu país de origen o de brincar el muro. Sí me sorprende muchísimo este corte de repente de ellos dos en San Diego, por ejemplo, en una casa de lujo con un piano de cola, donde tú dices, bueno, ¿qué pasó aquí? A mí eso me confundió muchísimo porque en realidad la parte del embarazo es tremenda, sobre todo la parte esta donde ella acaba en una clínica y el doctor le exige prácticamente que se tiene que quedar y tener el bebé ahí, y ella dice, no, yo quiero seguir con esa barriga que tiene y pensar que tiene que brincar una barda o tiene que cruzar la frontera, es realmente heroico, ¿no? Yo me vine porque quería una vida más para mis hijos. Sí, porque mi familia, ellos ya tienen lo que tienen, yo no. Yo apenas vengo comenzando. Ellos ya están en lo que están y a vivir a espaldas de las demás. La esperanzada, algo que tal vez me lo podían dar y tal vez no. Entonces decidí mejor lo mío propio. Ojalá que pueda llegar hasta allá. Hay personas buenas y hay personas malas. Pero allá sí se vive bastante la violencia. Allá el que no sabe llevar su vida, rapidito termina. Se van a saltar ahorita. ¿Quién va a saltar o lo van a bajar? ¿Quién se va a saltar? ¿Quién? Nadie se va a saltar. Está la borde patrón. Allá está. Ya, dame la mano. Subite y ya la vas a ver. Me lleven los huevos, digo, puta. No, ensucia uno. Ahí está la borde, ¿no? Y corte a esta cuestión de que, bueno, ya cruzamos el muro. Hay sí una descripción no muy clara, precisa, de cómo fue que lo hicieron, que uno tiene esta información, quiere esta información a cuentagotas, porque eso es algo tan importante, porque finalmente es el destino final de ellos, ¿no? Pero luego viene otra parte, que es el viaje a Nueva York, que también a mí no me queda claro cuál fue el procedimiento y qué fue lo que sucedió, quién los apoyó. Tienes la ventaja de que tienes contacto con los dos protagonistas y se pueden un poquito más detener en ese tipo de detalles, pero lo que detallas
en la parte inicial de la película, el contacto con los padres, toda la cuestión esta de la caravana, etcétera, de repente, en la parte final, tenemos una serie de preguntas que seguramente se va a hacer todo el mundo y decir, bueno, ¿y qué pasó? Sí, ese es otro de los problemas que tenemos en el corte actual, que se generan demasiadas preguntas al final, ¿no? Después de ese cruce. El tema de esta señora que los acogió fue pues, una persona que ofreció su casa para que se quedaran unos días y actualmente no aparece, pero no lo explicamos. Entonces tenemos que tomar la decisión de si le añadimos elementos que los tenemos para que esta persona nos explique por qué ella toma ese papel o la dejamos fuera. Y el cómo llegaron a Nueva York, es que esto sí que ya esto es un spoiler demasiado, ¿eh? Pero bueno, ellos llegaron, pidieron un asilo primero en Ohio, que es donde tenían familiares, pero después esos familiares no les estaban apoyando y pidieron un cambio a Nueva York, que la mamá de Yuri, algo que no aparece en el documental, vive allí desde que Yuri tiene 3 años. Apuntando un poco a lo que dice Nicolás, que sí concuerdo, porque hay una especie de abismo, de hueco negro. Y me hice la pregunta, sé que es un poco radical, de nunca pasar la frontera. O sea, digamos, de poder estar con ellos hasta donde pudiste estar. Porque hay una parte, ¿qué pasó ahí? ¿Qué se perdieron? Porque la llamada con el papá donde le explica que tuvieron que aguantar, se vuelve otra forma del documental. Entonces, no sé bien cómo van a lograr, que seguro hay muchas posibilidades de juego, porque parece que estamos en otra película. Yo también con el piano de cola decía, ¿y esto qué es? O sea, ¿dónde están? Entonces ahora no entendí, me pasó algo muy similar. ¿Cuál es el camino que están planteándose para poder resolver eso? Bueno, inicialmente nosotros, Nuria y yo, no queríamos ceñirnos a la verdad de los hechos y nunca nos imaginamos usar elementos de ficción en este documental. En el corte actual ya hay elementos que no son exactamente como sucedieron, que están construidos en la sala de montaje, y ese hueco vamos a construirlo también con material que no se filmó en esos días. A mí se me ocurre una solución, bueno, no sé, es una propuesta, pero tampoco la he meditado ni nada, se me ocurre en el momento. Quizás podríamos llegar al muro y ver la frustración de no poderlo cruzar y todo esto, y que ese sea una especie de final, y quizás pueden poner un texto, ¿no?, donde expliquen un poco la situación, y que el resto, lo que ya vivimos, lo que ya vemos en Estados Unidos, la llamada, es una suerte de epílogo, ¿no?, que obviamente está conectado, pero que no es el final de la historia. El final es un poco llegar al muro. No sé, digo, podría funcionar narrativamente. Y también creo que este mapa que Fortunato comentaba, que funciona bien al principio, pero queda muy lejos y no nos sirve a lo largo del documental, quizás también podría aparecer en 2 o 3 momentos después, y tal vez el conteo, en lugar de o además de los meses de embarazo, podría referir a la cantidad de kilómetros recorridos, ¿no? Creo que eso es más impresionante porque, digo, hay un documental de Juan Manuel Sepúlveda que se llama La Frontera Infinita. Se refiere a que México es toda una frontera para los centroamericanos, ¿no? Entonces, no solo es un muro, es todo un país que hay que atravesar de muchísimos kilómetros, ¿no? Entonces, quizás eso sea más revelador del trayecto, del viaje, que el embarazo mismo, ¿no? Entonces, pues por ahí son 2 sugerencias que se me ocurren ahora. Esa fue la primera opción que contemplamos, era meses de embarazo y los kilómetros recorridos. Pero sí es verdad que se nos hacían demasiados elementos. Al final dejamos fuera los kilómetros, pero no está haciendo el papel que debería hacer. Y yo creo que el mapa y construir un mapa nos puede ayudar mucho a eso, ¿no? A que el espectador que no es mexicano pueda situarse y acompañarnos todo el viaje sin perderse. Pero ahí mira, no sigue vaya. Pero sigue el mar. Pero según escuchamos no nos podemos cruzar por ahí. Ay, mami. Usted es migrante también.
Migrante. Yo ando papeles de acá. Pero verdad que por ahí no se puede cruzar nadie, ¿verdad? Y te cruzas porque te cae la patrulla volando. Mira que no hay control ahí. Ahí nomás lo agarro. Pero uno se puede pasar por ahí por donde no hay ya... Ahí está la policía. ¿Cuántos días se echaron ustedes en la caravana? Un mes, 15 días. Un mes, 15 días. ¿Usted quiere? No. Un mes, 15 días, cabalito, amigo. No, toca. La tirada por los túneles, ¿cómo la mira? Ellos van por túnel ahora. Ellos creen. Yo les diría que no, mejor. Yo les sugeriría a ustedes que mejor que se aguanten un rato. Que miren qué es lo que van a... Es que la verdad es que estamos desesperados. Ya. Pues sí, pero esta gente estaba desesperada y mira, terminó descuartizada, mira. Ya ahí pienso, la tirada por los túneles de aseguran que matarán a todos los migrantes. Vamos a ver qué es lo que sale. Hoy vamos a hablar eso, a ver con unos amigos, a ver si los vamos o no los vamos. Porque ya no hay mucho tiempo. Dale, que va a llegar a Estados Unidos. ¡Ya hablaste! Hay una escena que a mí me parece como muy importante, esta escena en donde un joven intenta saltar el muro. Esa es una escena importante porque no solamente es llegar al muro, sino la dificultad que implica pasar del otro lado. Sobre todo al principio de la película me parece un acierto muy grande que estamos viendo a la chica, a Yuri, y que de repente se levanta y le ves la panza por primera vez y tú dices, Dios mío, ¿cómo se le ocurre a esta chica a unirse a esta caravana? Eso me parece un acierto, es una de las primeras escenas del documental, cuando descubres que está embarazada. A mí me impactó muchísimo esa escena. Y bueno, y uno tiene la sensación de que uno está cargando con esa barriga a uno a lo largo de toda la película, ¿no? De que lo primero que tú piensas es eso, esas dos historias paralelas, por un lado de cruzar la frontera y por otro lado de dónde demonios va a parir esta chica, ¿no? Además, hago un énfasis también en esta cuestión de la contrahistoria de los mexicanos, digamos, que ya son estadounidenses y que son los que están convenciendo a los inmigrantes a no cruzar la frontera y a los peligros que esto implica, ¿no? Eso es algo terrible, ¿no? Que una vez que pasan los mexicanos que se hacen estadounidenses, a veces son ellos los principales que objetan la llegada de más extranjeros a Estados Unidos, ¿no? La única cuestión que sí me dejó un poco frustrado, digamos, fue cómo resuelves el final. Pero por lo demás, y hago un resumen, ¿no? Yo creo que primero la distancia es muy importante, la geografía es muy importante, la contranarración, los enemigos de que ellos crucen la frontera aparte del muro es muy importante, y creo que la única cuestión desafortunadamente es el final de la película, que me dejó totalmente despistado y confundido. Bueno, sí, yo quería agregar algún comentario sobre algunas de las frases que suenan, algunas frases que escuchamos a lo largo de la película, ¿no? No sé qué sentido vosotros condicionasteis eso a través de conversaciones o fue algo espontáneo, ¿no? Dice la chica, el que no sabe llevar su vida, rapidito termina. Dice, es complicado el mundo, ver morir a tu familia, estar sentado un día y ver qué comer, hermano, ver qué vender para comer. Es decir, eso pertenece a una serie de frases
que vale más que 1000, en este caso las palabras valen más que 1000 imágenes, ¿no? Pero claro, las palabras están ahí. Vosotros, es decir, ¿cómo llevasteis ese proceso? ¿Teníais que estar atentos? ¿Fuisteis, incitasteis vosotros de alguna manera a entablar conversaciones para obtenerlas? Porque a mí me parecen de una gran riqueza. Es decir, algo que me impresiona al oírlo. Ahí te está explicando exactamente por qué que él va a poder hacer absolutamente cualquier cosa porque tiene que comer. Entonces, no sé, ¿qué proceso seguisteis? ¿Estuvisteis atentos a eso? Si lo inducisteis, no sé, ¿qué opinas? La verdad es que estábamos llegando a la frontera y aún nos faltaba una buena entrevista con ellos, porque ¿no? Todo fue muy rápido, no tuvimos mucho tiempo de preparar esa entrevista y llegamos al set sin saber si iba a ser muy buena. Y la verdad es que el simple hecho de estar conviviendo con Mike y Yuri durante tanto día, ellos tenían muchas ganas de explicarnos de verdad por qué estaban ahí. Y fue una entrevista que la verdad es que poco nuestra es, ¿no? Lo buena que es porque Mike ese día tenía muchas ganas de comunicarnos a nosotros de qué estaba oyendo. Y esa es la realidad, ¿no? Ese mismo día Mike nos contó que en el mes que llevaba de caravana ya habían matado 3 amigos suyos que habían hecho la escuela con él. Bueno, pues ahí tenéis varias frases para terminar el documental, ¿no? Para resumirlo, porque me parecen grandiosos. No, y a mí me gustaría decir sobre el final, o sea, yo no tengo tanto los problemas que tienen los compañeros, a mí el final sí que me convenció, sí que me satisfizo, pero bien es verdad que rechino un poco porque no acaba de ser coherente con todo lo que hemos visto anteriormente, pero yo creo que es más una cuestión de puesta en escena. O sea, es una película muy física, caminamos con ellos están nerviosos, alterados, con miedo, y de repente este final es calmo, están sentados en un sofá hablando con el padre y tal. Entonces a lo mejor es una cuestión más de, no sé, o sea, me parece un buen broche narrativo a la historia, pero quizá se pudiese buscar una forma de, a lo mejor incluyendo momentos de calma antes, no lo sé. Para mí es más una cuestión de tono que de narrativa, es mi opinión. Bien es cierto que habría que darle una vuelta a ese final, pero quizás no tanto cambiando el final de la película, sino cambiando un poco el cómo expresarlo. Se han dado muy buenos consejos, creo que están muy claros los puntos débiles, ¿no? En la narrativa, pero también coincidimos todos en la potencia que tiene y que sacude y conmueve y que te permite conocer de manera muy humana y muy cercana este fenómeno que fue muy mediático, pero que verlo encarnado, ¿no? Ayuda muchísimo. Entonces, por ahí lo dejaría y bueno, pues me quedo con muchas ganas de verlo terminado. Muchas felicidades. Creo que todos estamos convencidos que tienes un muy buen documental en las manos. Y bueno, ya los últimos detalles que le puedas agregar, etcétera. Bueno, espero que sea para bien y quisiéramos tu opinión sobre cómo has visto esta experiencia de crítica y de observaciones de tu documental antes de terminarlo. Bueno, lo primero es que estamos muy agradecidos por la selección propia, ¿no? Que este tipo de documentales es muy difícil de tirarlos adelante y el simple hecho de que alguien te reconozca el trabajo te da aliento para seguir. Y pues nada, estoy muy contento de todas las cuestiones que se han identificado aquí. La verdad, creo que nos hemos apuntado esos lugares que más tenemos que trabajar y muy contento de conocer todas vuestras opiniones, de estar aquí con ustedes.